de nosotros y los otros que hizo Pepe Eliasef. Gracias, Alfredo. Decíamos que los aniversarios tienen esa virtud, esa característica. Nos obligan, inclusive en nuestras vidas privadas, cumpleaños, bodas, a pensar cómo nos fue. Y se me ocurrió aportar esta noche, no porque tenga necesariamente una tesis que justificar, sino en todo caso un razonamiento, por dónde anduvo el país en estos 200 años, sin hacer comparaciones con otros, haciendo una especie de pequeña tabla, que si se quiere un poquito arbitraria, pero que se me ocurre que es ilustrativa. Por ejemplo, en materia de guerras, o de campañas, o de objetivos que la patria se planteó a sí misma, generalmente en armas, el listado es bastante impresionante. Déjenme seguirlo. En 1806, antes de que la patria existiera, tuvimos las invasiones inglesas. Luego del 10 al 26, por lo menos, la Guerra de la Independencia, con ejércitos patrios que fueron más allá de las fronteras. En el 45 del siglo XX tuvimos una presencia francesa en la vuelta de obligado, que tuvo la característica de generar una reacción nacional en defensa de la soberanía. Del 65 al 70 la Argentina participó de la Guerra de la Triple Alianza, una de las grandes infamias históricas, junto con Uruguay y con Brasil, y en contra del régimen paraguayo de Solano López, pero fue una guerra terrible. Y ya en el siglo XX, para ir muy rápido, hemos tenido diferentes tipos de enfrentamientos. En el 46, Perón llega al poder tras la consigna Braden o Perón, Estados Unidos como una especie de rival paradigmático. Años más tarde, en el 62, la Argentina rompe relaciones con Cuba, presionada por los Estados Unidos, gobierno cuando había caído Arturo Frondizi. Tenemos en la década del 70 la etapa negra y abominable de la dictadura militar. La Argentina se complica con países vecinos, con regímenes vecinos, en la creación de una sociedad ilícita para combatir con el operativo Cóndor a los grupos guerrilleros de una manera transnacional. También eso fue confrontación y fueron enemigos. En esa misma década del 70 y el 80, la Argentina estuvo enfrentada con los Estados Unidos por los derechos humanos. Poca gente hizo más que Estados Unidos para que en este país hubiera derechos humanos. Ese fue Carter. Y la Argentina era un país enemigo de la Casa Blanca. En esa misma época de la dictadura estuvimos al borde, prácticamente a punto de ir a la guerra con Chile en el 78, con tropas ya desplegadas, cosa que se evitó por fortuna. Pero Chile era un enemigo, se hablaban de hipótesis de conflicto. La Argentina imaginaba guerras con Brasil, rutas, territorios, fronteras. Después también tuvimos en la Nicaragua que estaba peleando la guerra contra la dictadura de Somoza, la presencia militar argentina en apoyo de Somoza. Y tuvimos la guerra de Malvinas, que fue una guerra contra la OTAN en el 82. En el 91, Carlos Menem pone a la Argentina junto al cuerpo internacional que repudia la invasión a Kuwait por los iraquíes. Y tenemos hace poco tiempo, por suerte no llegó a mayores, pero sigue siendo un contencioso muy delicado el conflicto con Uruguay. ¿Y a quién quisimos? ¿Quién nos quiso? ¿Quiénes fueron los amigos de la Argentina en estos 200 años? Bueno, yo estaba pensando, Chile y Perú fueron países en donde llegaron las tropas argentinas con San Martín a la cabeza para de alguna manera diseminar la idea de la independencia. Con Brasil y Uruguay estuvimos en la Guerra de la Triple Alianza, de este lado. Con Uruguay en el 55, cuando cayó Perón ya en el siglo XX, Uruguay parecía como el gran refugio, el gran lugar en donde podía de algún modo, como en la época de Rosas, sentirse y recogerse la solidaridad contra un régimen que se juzgaba desde algún lado dictatorial. La Argentina tuvo como aspecto muy bueno y muy positivo una presencia permanente en Naciones Unidas, con tropas en el canal de Suez, en el Sinaí, en Chipre, después en África, en Angola, en Croacia, en muchos lados, ahora en Haití. Y hemos tenido, hemos estado junto a Chile, luego del Tratado del Beagle, cuando la Argentina dijo queremos la paz. Estuvimos con Nicaragua en el grupo de Contadora en la época de Alfonsín, con Brasil en Mercosur hasta el día de hoy. Y el listado sería muy largo. Déjenme simplemente decir a manera de resumen que la Argentina ha abrazado a lo largo de 200 años ideas muy nobles, ideas que siguen siendo válidas, las ideas de autodeterminación, la doctrina Drago, la doctrina Varela, la victoria no da derechos. La idea de que los conflictos deben resolverse por la diplomacia y nunca condonando ningún tipo de agresión. Pero Argentina también estuvo metida en cosas curiosas como ser aliada extra-OTAN en la época de Carlos Menem. Y tuvo también acercamientos, a mi juicio, bastante repudiables a regímenes que distan mucho de ser democráticos como el de Hugo Chávez en Venezuela. El país ha ido cambiando mucho y ha tenido muchos amigos y muchos enemigos. Quizás los próximos años nos permitan un horizonte de previsibilidad, siempre y cuando la Argentina
sea solidaria con estos principios: autodeterminación, democracia y resolución pacífica de los conflictos. Nosotros y nosotros, por ahí anduvimos. Con la firma y la contundencia de Pepe Eliashev. El sábado